Jeśli umelecka integracja plataforma de integración artística. Raro de esta asociación. Realmente me desempeño como diseñadora, como especialista en el área de teoría de los objetos. Es un poco donde he estado investigando en los últimos años, pero curiosamente mi trabajo de, digamos, los últimos 4 años ha estado más relacionado con el tema del cuerpo, el cuerpo y los objetos, ¿no? Esa relación que existe entre la situación del objeto como extensión del propio cuerpo, ¿no? Por supuesto para el desarrollo de productos. Y digamos que en este momento me encuentro, yo quiero pensar que no son investigaciones acabadas ni procesos inacabados, perdón, sino que al contrario, son procesos que están en continuo proceso de cambio y de retroalimentación y de retribución. Y partiendo de eso, bueno, ya estoy pasando, como del tema del cuerpo, ya en los últimos tiempos ha ido caminando hacia el tema del objeto, y justamente hoy lo que traigo para compartir y para conversar con ustedes, porque quiero que sea más una conversación, es sobre una particularidad de los objetos de uso que yo quise definir como efemeridad, ¿no? Primero que nada quiero que definamos el hecho del objeto, ¿no? Para estar claros en qué voy a estar hablando cuando les mencione objeto. Los objetos, o al definir objetos, autores como Guido Dorfles, no sé si los manejan, voy a mencionar muchos autores que van más dentro de la teoría de las mercancías, de la teoría del diseño, pues de los objetos, porque son un poco mis bases teóricas, pero que toman la semiótica y analizan de manera semiótica justamente el tema del producto. Entonces, bueno, para quienes no conozcan a Guido Dorfles, es un teórico básicamente del diseño y de las mercancías, que ha escrito muchísimo sobre el tema del objeto. Y Dorfles, cuando se refiere al objeto, no se refiere al objeto estético, o en muchos de sus escritos no se refiere al objeto estético, que el objeto estético realmente podría ser algo, cualquier cosa, incluso no material, sino yo quiero tomar de Dorfles justamente esa apreciación que él hace del objeto material, del objeto físico, o sea, del objeto que llevamos con nosotros día a día, que nos acompaña desde que nos despertamos hasta que despertamos al día siguiente, porque incluso mientras dormimos tenemos una cultura objetual que nos rodea y nos lleva, ¿no? Él dice que cualquier objeto posee una doble característica, la de estar embestido de una específica función y la de envolver o englobar dicha función mediante un particular aspecto externo que debe asumir características más o menos constantes y que debe resultar estético, ¿sí? O sea, básicamente tenemos un útil que debe estar revertido de una cubierta material que podamos comprender en este mundo. Disculpen que me perdí. Ajá. De allí que el autor asegura entonces que el placer estético está implícito en los objetos desde que comenzaron a ser fabricados, y el hombre trata de investir de un cociente estético a todo objeto que utiliza. Yo diría que por más feo que sea. Aquí cuando estamos hablando de estética no estamos hablando de que sea hermoso o no lo sea, sino simplemente de eso, de esa recubierta que nos va a permitir comprenderlo y asociarlo con nuestras propias percepciones, ¿sí? Entonces, la antropología, que es otra área realmente que me nutre muchísimo cuando hablo de esto, y además hoy en día yo siento que la antropología y la semiótica van así como dos hermanitas de la mano en lo que a los aspectos de la investigación interdisciplinar se refiere. O sea, la antropología otorga a los objetos una valoración como constitutivos de una clase, según su relación con los hombres, que ha de ser integrativa cuando esa relación es dependiente, o sea, como instrumento o prolongación de mi cuerpo, ¿sí? O contrapositiva, como un cuerpo extraño, o sea, un objeto del que debo adueñarme, o sea, lo quiero, lo deseo, o del que debo desprenderme, o sea, debo deshacerme de él. Objeto, entonces, según la definición del diccionario
no es más que una cosa, ¿sí? Y según Barthes, comúnmente definimos el objeto como una cosa que sirve para alguna cosa, ¿sí? O sea, es algo que sirve o que tiene una razón de ser, que nos sirve para algo, ¿va? Este concepto parece por definición contraponerse al fenómeno de la efemeridad, que es lo que yo quiero de algún modo presentar acá, porque si estamos hablando de efímero, difícilmente vamos a estar hablando de bien material, o de cosa que permanece. Los objetos constituyen una expresión crucial de las ideas sobre cómo podríamos y deberíamos vivir, traducidas de una forma tangible, o sea, de algo que puedo tocar. Y si hablamos del objeto tangible y material, no podemos entonces hablar del intangible o inmaterial. Pero cuando nos referimos a los objetos con los que interactuamos en nuestra vida cotidiana, estamos pensando además de que en los objetos de uso, además de en objetos de uso, en objetos que sirven para actuar y para conocer el mundo, ¿sí? Yo veo a los objetos como una especie de mediadores entre nosotros como personas, entes pensantes, y el mundo que nos rodea, ¿sí? A la vez que para relacionarnos con nuestro entorno y nuestros semejantes, por supuesto. Es decir, los objetos no son solo un fenómeno material, sino que fácilmente pueden ser revisados como medio comunicativo entre nosotros y el mundo que nos rodea, lo que les decía como medio. Ahora, tomando un poquito de un trabajo que me encantó encontrarme por la vida, de un par de amigos colombianos, Pineda y Pineda, ambos son un apellido Pineda. Ellos establecen dos niveles de construcción del concepto de objeto de uso. ¿Me permites? Yo tengo aquí mi... Ajá. Si quieres está la siguiente. Okay. ¿Y ya yo puedo moverla? Ok, eso, va. Entonces, Pineda y Pineda ¿no? Establecen, por ejemplo, dos niveles de construcción del concepto de objeto de uso. En primer lugar, el objeto como elemento significante en la cultura, es decir, la manera en que el objeto supera su mera existencia física, el hecho de ser, ¿no? Nuestra particular dependencia del mismo. En segundo lugar, el objeto de uso como producto histórico, que establece su propio medio de circulación y de instauración en la sociedad contemporánea, es decir, dentro del marco de una sociedad capitalista de consumo, en la cual el objeto es tanto mercancía, que se propone como modelo de consumo para la población, como elemento de apropiación y distinción de los individuos y de sus diversos procesos de subjetivación. O sea, tenemos un objeto que va a tener una doble noción, ¿sí? Como mercancía y como elemento identificador del individuo, ¿sí? En palabras de Dorfles, que sigo revisándolo, en palabras de Dorfles, al objeto de uso le es connatural un simbolismo, que corresponde a aquella propiedad por la que el objeto es abocado y aún destinado desde su proyectación, desde el momento en que se le concibe, a significar su función, de un modo totalmente evidente a través de la semantización de un elemento plástico capaz de poner en relieve el género de figuratividad que de vez en cuando sirve para indicarnos la función característica del objeto. Esto lo dice Dorfles. En palabras sencillas, el objeto desde que es proyectado, desde que es pensado para ser, lleva en sí, en su destino, un proceso de significación, o sea, un algo que dice para qué, o que lo hace decir, para qué sirve, para qué es y para quién es. El simbolismo no remite solo a los elementos semánticos que denota la función, sino también a aquellos que posibilitan su identificación, reproducción y transformación en el mundo cultural. Ahora, Pineda y Pineda nos presentan, bueno, aquí les tenía algunas imágenes, voy a ir pasando algunas imágenes de objetos que para mí están cargadas de ese tipo de significado. Pineda y Pineda nos presentan un ejemplo que voy básicamente a leerles, porque sentí que no venía al caso cambiarlo mucho y me parece que ilustra un poco lo que les quiero proponer con respecto a este tema del objeto, ¿no? Pineda y Pineda ponen el ejemplo del caso de una bicicleta. En virtud de su función de rodamiento, sus elementos denotativos conforman unas estructuras sintagmáticas, marco, ruedas, timón, compuestas a su vez por sintagmas, en las pedaleras como sistema de impulso, y de ejes sintagmáticos, el timón, el manillar, los frenos, los cambios y el centro del manubrio. En su conjunto, los elementos denotativos configuran la imagen icónica que denominamos e identificamos en nuestro mundo como bicicleta, ¿sí? Ahora bien, esta configuración se viste de una multiplicidad de recursos estéticos que definen los posibles ejes connotativos en virtud de su uso, del uso al que ha sido designada. Por ejemplo, distintas bicicletas para distintos usos, para distintos usuarios o de distintas maneras, ¿sí? Estos paradigmas objetuales que suponen unas características de material, peso, resistencia, capacidad, que revisten la función,
A la vez, las cualidades estéticas plásticas de cada paradigma establecen exigencias funcionales que terminan por ser decantadas a fin de generar una estructura denotativa de segunda generación que retroalimenta a la primera. La continua y prolífica relación entre el plano denotativo y connotativo da apertura al árbol genealógico y tipológico de un objeto de uso desde su creación y aceptación en un entorno cultural. La noción misma de objeto de uso está ligada a una semiótica en la medida en que su manipulación depende conceptualmente de su designación. Ahora, estas características del objeto sígnico pueden ser extendidas, guardando la singularidad del caso. O sea, se puede usar para cualquier otro objeto. Podemos hablar de la silla y los distintos modelos, el concepto que tenemos de silla y las distintas sillas que se nos presentan en el mercado actual. Podemos hablar de los automóviles y exactamente hacer el mismo ejercicio, ¿sí? En esta medida podemos comprender que el objeto es siempre vector de comunicaciones, es decir, en palabras de Abraham Mols, para quienes no conocen, el autor de Teoría de los Objetos, el objeto signo representa al mismo tiempo la concretización de un gran número de acciones del hombre de la sociedad y se inscribe en la categoría de los mensajes que el medio social envía al individuo o recíprocamente, en el que el Homo Faber aporta a la sociedad global. Así pues, se hace patente que en tanto el objeto de uso es signo de elementos culturales que legitimizan el uso en la sociedad, el mismo se instaura como mensaje cultural. O sea, vamos a ver al objeto ahora no como bien material, sino como mensaje, ¿sí? Ahora, los objetos materiales son principalmente objetos de valor económico, definido como capacidad que tiene un objeto de ser poseído, es decir, que determina su propiedad, pero dicho valor no es inherente al objeto material, sino un juicio que los sujetos emitimos sobre él. De allí que los objetos adquieran el valor que les damos y resulten fáciles o difíciles de adquirir, no porque sean valiosos realmente, sino por su capacidad a resistirse contra nuestro deseo de obtenerlos, de tenerlos, de adquirirlos. Podemos catalogar entonces diferentes regímenes de valor en el espacio-tiempo. Y yo hice aquí 3 esquemitas que quiero comentarles, que es un poco la búsqueda. Yo digo que no son esquemas acabados porque justamente son borradores de lo que en este momento me está haciendo ruido con respecto al tema de ese objeto mensaje, ¿sí? Entonces, el primero es del objeto de uso podemos mirar o derivar, o puede convertirse en objeto de colección, ¿sí? Llamemos ese que el coleccionista o el museo adquiere y mantiene. Objeto artístico, si cambio o resignifico su posibilidad y la llevo también a un museo o a un espacio público. Objeto heredado, y cuando hablo de objeto heredado, hablo del objeto heredado y guardado, ¿sí? Ese tema de la joya de la abuela, o la olla de la abuela a veces también, ¿no? Ese asunto del heredar y conservar. El objeto desechable, que hoy en día inunda nuestro mundo material, y el objeto de moda, ¿sí? Entonces, en este segundo gráfico tengo los mismos elementos, solo que puedo resignificar o puedo pensar en resignificar estos objetos o estos tipos de objetos según la temporalidad percibida, o sea, según la forma en la que permanece en mi memoria y en mi hacer. Entonces, bueno, en una base tenemos el desechable, que de algún modo es el que menos permanece, o sea, el que menos tiempo pasa conmigo. Yo me tomo un café de Starbucks y desecho inmediatamente el vaso. Hasta el objeto artístico, ¿sí? Que es conservado, es preservado, es registrado, ¿sí? Y aunque la obra pueda morir o ser desechada por las razones que sea, se conserva el registro, o sea, el objeto vive y a lo largo del tiempo permanece, ¿no? Y un tercer gráfico, que proviene justamente de este anterior, donde ya decía, bueno, ¿qué pasa con el objeto de uso en ese intermedio, ¿no? El objeto de uso parece estar invisible, neutro. ¿Por qué? Porque justamente forma parte de nuestra vida cotidiana y ya básicamente casi ni lo percibimos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el objeto de moda y el desechable con un, digamos, menor valor, si averbamos, y el objeto heredado de colección y artístico que conserva un valor mayor como bien material, ¿no? Ahora bien, la idea de fase mercantil en la vida de las cosas, en la vida social de las cosas, como un poco como plantea Paduray en sus libros sobre la mercancía, es un modo conciso de capturar la idea central donde ciertas cosas son concebidas en el marco de un proceso de entrada y salida en el estado mercantil. Y según Paduray, las cosas pueden entrar y salir del estado mercantil de manera lenta, rápida, reversible, terminable, normativa, o sea, de muchas maneras realmente. Somos nosotros los que los introducimos y los sacamos de ella.
A pesar de que el aspecto biográfico de ciertas cosas, como los bienes heredados o las colecciones, puede ser más notorio que el de otras, como lo desechable, por ejemplo, este componente nunca es completamente irrelevante. Con esto en mente, es posible colocar el polo de consumo de los procesos observados en el contexto de lo que Baudrillard concibe como el surgimiento del objeto, es decir, una cosa que ya no es producto o una mercancía, sino esencialmente un signo dentro de un sistema de signos de estatus. La moda es el medio cultural donde estos objetos, en el sentido de Baudrillard, se mueven, viven, crecen y desaparecen. Desde sus orígenes, la semiótica ha sido un valioso instrumento de análisis y hablar de lenguaje, en este caso, es hablar implícitamente de un proceso de comunicación dentro del cual se origina la interrelación, como por ejemplo plantea Peirce en su relación triádica de signo-objeto-intérprete. Ahora bien, con la cual este denota el carácter relativo de los signos al sostener que estos existen solo dentro de la relación que se da entre el objeto y el intérprete. Ahora bien, en el caso de este mensaje, la publicidad para mí es un ejemplo muy notorio del objeto, que no es objeto material, pero que vive entre nosotros, ¿sí? Muchos de nosotros somos conscientes de los objetos que existen en el mundo, no porque los poseamos, no porque los usamos, no porque están en nuestra vida cotidiana, sino porque constantemente somos bombardeados con la información que sobre esto se genera en el mundo. Entonces, para mí también eso es una manera en la cual los objetos entran y salen de nuestra vida, sino necesariamente de la forma material, no es necesariamente porque voy, lo compro, lo tengo, lo usé y lo deseché. Es por esto entonces que el diseñador o los diseñadores necesitan entender el proceso de comunicación y necesitan manejar, no en el sentido manipulador, el lenguaje del objeto como mediador del proceso, y debe concebir objetos como susceptibles contenedores de conceptos y valores sociales y culturales, los cuales van a ser expresión del contexto donde nacen. En este sentido, la responsabilidad del diseñador como productor de bienes materiales, específicamente, como productor de productos culturales, ¿sí?, debe enfocarse hacia la contribución de la construcción de un mundo habitable en el cual los seres humanos puedan expresar y expandir sus posibilidades culturales y espirituales. Como opina Mancini, precisamente la complejidad del término habitable es la causa, en gran medida, pues, la que causa las dificultades para que la cultura del diseño defina las metas que tiene al respecto de esto. O sea, seguimos produciendo una cantidad de basura al mundo que al final lo que busca es que consumamos, pero que no le da razón de ser a nuestras vidas realmente, ¿no? Así la carencia de dicha cultura ha derivado en la diseminación de productos sin valor, donde el potencial de la nueva tecnología es distribuido de varias formas. Los productos desechables y los objetos efímeros careciendo, tipo productos desechables y objetos efímeros careciendo por completo de algún significado sociocultural perdurable. De esto deriva, según Sarabia, el empobrecimiento de la experiencia sensorial, la superficialidad y la pérdida de relación con los objetos, y tendemos pues a partir de aquí a percibir un mundo desechable, un mundo de objetos sin profundidad que no deja ningún rastro en nuestras memorias. Ahora, la presencia de la dualidad material y material en el concepto de objeto efímero, definiendo o conceptualizando efímero, por supuesto, como el tema de lo que dura un día, de lo pasajero, o sea, de lo que no permanece, y yo diría de lo que en nuestra memoria no queda como herencia, diría, constituye una paradoja que ha sido superada irreversiblemente por las resignificaciones que hacemos a diario de los objetos de la cotidianidad. No solo es aplicable este concepto al objeto de arte, que en su marca genética se asume fugaz, sino que asumimos la potencial efemeridad de los objetos artísticos, técnicos y de uso por igual, a la luz de su rol como representación de las actividades creativas contemplativas, transformadoras productivas y cognitivas relacionales que tenemos los individuos en la sociedad. La efemeridad del bien material está determinada por su permanencia, valor y uso en una triada significativa que yo denomino temporo-afectiva utilitaria, ¿sí? O sea, que va a estar determinada por el tiempo que permanece, el grado de valor que le damos y el uso del que está pregnado el objeto de los individuos, o sea, de nosotros dentro de la sociedad, y que otorga nuevas y más volátiles lecturas a los productos representados en el mercado actual, y que por supuesto son susceptibles totalmente al mercado de la moda y a la mercantilización. Nos preguntamos entonces, y aquí ya, al igual que Robinson, voy a terminar no con respuestas porque no las tengo, sino con lo que está en este momento guiando
mi trabajo de investigación, que son preguntas, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, cuándo el hecho objetual no se encuentra en la materialidad del objeto, sino en el intelecto de quien interactúa con él, ¿cómo vamos a poder hacer lecturas de esto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder yo entonces comenzar a leer lo que sería la permanencia en la memoria, la permanencia de esos objetos cuando ya los objetos ya prácticamente han dejado de ser materiales? O, como en la publicidad, estamos bombardeados constantemente de objetos que no poseemos y con los cuales no podemos realmente interactuar. Y me pregunto también, cuando el objeto deja de ser texto, ¿a qué fuente acudimos para dar sentidos a los fenómenos objetuales? Y bueno, desde las funciones sociales de estos discursos objetos y objetos signos, como el estilo de Baudrillard y las propuestas de Ecomos, Bourdieu, Barthes, que son básicamente los autores que estoy manejando, el objeto efímero se me presenta realmente como un objeto de estudio muy interesante y muy propicio, muy pertinente al momento que estamos viviendo. Gracias.